Una posguerra española no es una posguerra alemana o japonesa. Después de 2 bombas atómicas, el país nipón se levantó como el sol por el este cada mañana. En España también cayeron varias bombas atómicas en Palomares, pero en las posguerras españolas hay que echarle más imaginación a la vida. La realidad era un pan de varios días, solo comestible con algo de humor. Esa salsa nada insulsa con la que tragar la pérdida de la juventud. De la posguerra y la dictadura nacieron los músicos que revitalizarían el panorama español en las postrimerías de la tiranía, en lugares como Vigo, ciudad de provincias en una comunidad periférica. Después del régimen franquista, el desempleo era la ocupación más común y todavía se sentían los ecos de la reconversión naval. Aún así, la música en directo se había hecho un hueco en algunos locales de la oferta nocturna viguesa. Como ya ocurrió en la década de los 60, los turistas de los cruceros que se apeaban en la ciudad alentaban a algunos jóvenes a crear grupos de corte yeye, con el fin de sacar algo de dinero y acercarse un poco más a la cultura extranjera. La transición había sido teñida por el folk y la canción protesta, pero para comienzos de los 80 se gestaba el caldo de cultivo de una nueva cultura juvenil. Con la apertura progresiva del país, las influencias anglosajonas fueron asimiladas a través de una lente gallega. El barco de velas negras del punk se afincaba en el puerto de Vigo, con su ethos underground, su estética y su sonido visibles desde la distancia. La marea de esta ideología traía a flote la transgresión, a través de letras caóticas con escaso compromiso social. Vigo se sitúa como buque insignia del nuevo foco de inquietud artística, impulsado por el aliento de políticos como Manuel Soto, alcalde de la ciudad. Pero sería un coche y no un barco el encargado de dinamitar el rumbo de la historia de la música nacional. En el verano de 1981, un Renault se estrella a altas horas de la madrugada. 3 de los accidentados deciden formar la banda Maricruz Soriano y los que afinan su piano, junto a Germán Copini. Para finales de año, se presentarían en el concierto de los Salesianos, bajo el nombre Siniestro Total. ¡Cabrones! ¡Cabrones! Hacían el tipo de música adecuado, el punk, en el momento adecuado, la apertura española. Sonido crudo y rudo, capaz de hacer hablar a los mudos. Se deshicieron de toda complicación y optaron por canciones cortas y pegadizas. Un acercamiento muy minimalista y básico en el lado instrumental depositaba un lienzo en blanco que manchar con sus letras de humor negro. Aunque parezcan tener textos ordinarios sin mucho sentido, recogen la tradición literaria española, desde la sátira de Quevedo al esperpento de su paisano Valle Inclán. Su irreverencia y su ingenio fueron bañados en éxito comercial, gracias en parte al empuje de Jesús Ordovás y a las presentaciones en programas de televisión como La Edad de Oro, que sirvió para apoyar y difundir la escena viguesa. Precisamente en este programa se propició el fin de la banda y Copini fundaría otro de los grupos seminales de la movida viguesa. Sí, bomba por no decir más. Chanchi Piruli. Pues venga, os preparamos. Después de que Ordovás pusiera el ojo en lo siniestro y tras vender cifras considerables, Copini se adentra en una nueva aventura sónica junto a Teo Cardalda, dejando atrás la rapidez y facilidad de su etapa anterior para rociar sus temas con sonoridades más pulidas, de los Dead Kennedys a algo así como una versión más funk de Gary Newman. Los textos de Germán pasan de la rebelde indiferencia de Siniestro Total a la paranoia postmodernista de Golpes Bajos. Su disco A Santa Compaña entra entre los mejores trabajos de la década de los 80 y su legado demuestra que tampoco fueron tan malos tiempos para la lírica. Os Resentidos fue la banda del agitador cultural Antón Reixas. Tallaron su nombre y sus textos en gallego, aunando la modernidad con el costumbrismo, y en última instancia se encargaron de enriquecer el folclore norteño. Si el nombre Os Resentidos mostraba su galleguismo, el de Semen Up no necesita mucha explicación. Sus seductoras interpretaciones arropan todo el espectro del cariño, del sexo explícito al amor romántico. Bendita seas tú, solo tú. Aerolíneas Federales surcaba la nueva ola al estilo gallego. Su disco homónimo ni siquiera podría haber sido editado unos escasos años antes. Las melosas melodías se disuelven entre sus cáusticas líricas, un compuesto químico que comprende desde el sexo al humor, y todo regado con una buena dosis de provocación.
un grupo que retrató perfectamente el cambiante espíritu de la nación. Pero yo hago lo que quiero, porque soy una... Igual que un accidente dio comienzo a la movida, un accidente supuso su final. Se considera como término del movimiento el hermanamiento entre las dos movidas, un encuentro en tren entre los integrantes de Alaska, los Nikis o Gabinete Caligari, aunque en la celebración de la fraternidad, una botella desviada impactó en la cabeza de una chica, estampando con sangre el eslogan "Madrid se escribe con V de Vigo". Normalmente, cuando se rompe una botella es para flotar un barco, pero en este caso sirvió para hundirlo. Precisamente de Vigo saldrían Los Piratas a los pocos años, uno de los grupos más importantes del indie español, aunque en sus últimos discos el rock se disolvía entre corrientes electrónicas. Colgado al suelo, simplemente manteniendo un rumbo inerte. La movida viguesa sirvió para revitalizar la situación de la música ibérica. Gran cantidad de grupos afloraron de una urbe pequeña, aislada y alejada del panorama nacional. Ayudó a modernizar Vigo y promover la cultura gallega. Después de la censura franquista, los hijos de la posguerra esculpieron el rock de la reconversión industrial, repleto de surrealismo y creaciones imaginativas. Junto a la movida madrileña, contribuyó a establecer la edad de oro del pop español, movimientos hermanados, pero rivales en la producción musical en los albores democráticos. A la vista de viejos años, la movida viguesa se vuelve víctima de mitificación, aunque sus vestigios de visceralidad todavía viven en la ciudad olívica.